Muy buenas, ¿qué tal estás? Como siempre, encantado de saludarte y de darte la bienvenida a World Media Podcast. Y con esta música sabes que nos vamos a adentrar en el mundo del cine, escuchar grandes historias que nos va a contar Manu Díaz, y hoy en concreto nos vamos a referir a un monstruo, el de Frankenstein. Porque han sido muchas las películas sobre Frankenstein desde que el libro de Mary Shelley se conociera, y de ahí empezaran a salir diferentes versiones desde el teatro, adaptado de la novela, películas, etcétera, etcétera. Un largo recorrido que hoy analizamos con ese monstruo que al final pues también hay que decir que tenía su corazoncito. Así que quédate y disfruta de un nuevo capítulo de World Media Podcast. Y lo normal para empezar este ratito con Manu Díaz sería decir It's Alive, ¿no? No sé si viene a cuento o no, pero por lo menos a lo mejor a la hora de explicarlo Manu es un poquito más hábil que yo. Manu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues bueno, encantado de estar aquí, por supuesto, el podcast está muy vivo. Sí. Sí, y es una de las frases, dentro del listado de las grandes frases de la historia del cine. It's Alive, desde luego, es una de ellas, ¿no? Una frase que escuchábamos en la primera versión no, pero en la película clásica de Frankenstein, y que ha pasado, como digo, a la historia del cine, ese momento de la reanimación de la criatura, ¿no? La película del 31. Fíjate, porque es que me ha venido a la mente esa frase porque recuerdo ver un resumen de los que antes hacían en la entrega de los Oscars. Te estoy hablando de probablemente de los 90, donde salía pues La muerte de los talones, Cary Grant, Frankenstein, esta frase, otros grandes actores, no sé. Y ese resumen pues, recuerdo que era tan nutrido de grandes frases y grandes momentos que todos esos pequeños trocitos decías, oye, qué maravilla y qué bien juntos, aunque cada película fuera diferente la una a la otra, ¿no? Y ahora me ha venido a la mente y por eso empezaba el podcast con esta frase, porque justo me vino ese recuerdo, ¿no? De esa gran ceremonia, que no recuerdo el año exactamente, pero no sé si tú tienes tanta memoria para decirme fue el año tal y vamos, me dejarías con la boca abierta, mano. No, Vale, vale, menos mal, menos en este mal. caso, Menos mal, porque ya a veces me asusta de todo lo que sabes. bueno, en este que, como dices, efectivamente, bueno, el Frankenstein de 1931, como digo, no es la primera adaptación al cine de la novela de Mary Shelley. La primera data de 1910, una versión muda, disponible, por ejemplo, ya está libre, o sea, libre de derechos en YouTube, se puede ver perfectamente. Eh, pero sí es verdad que el Frankenstein de 1931, junto con el Drácula que protagonizó Bela Lugosi, las dos películas que inician el llamado ciclo de terror de la Universal, que se alargó a lo largo de 2 décadas. Es verdad que, digamos, las más prestigiosas son las películas de la década de los 30, y ya cuando nos entramos en la década de los 40, ya es cuando empieza, digamos, a irse la imaginación más allá del origen literario, ¿no? Cuando ya empiezan a mezclar personajes, y hay películas en las que sale Frankenstein, el hombre lobo, Drácula, la momia, todo junto. Y empiezan a desvariar un poquito más. Pero, como digo, sí es verdad que ese Frankenstein, dirigido por James Whale en 1931, que fue un rodaje muy próximo, muy cercano al de el Drácula de Boris Karloff, pues fueron las dos películas que, dentro de un presupuesto muy modesto que tenía la Universal, pues marcaron la ruta de toda una saga de terror que a día de hoy sigue siendo el principal referente cuando hablamos de los monstruos clásicos. Otra es que es verdad que a alguien se le ocurrió la tremenda idea de juntar todo lo que dijiste, ¿no? Los Vengadores, pero no los Vengadores ni
ni de ese cómic, la otra parte que no recuerdo ahora, ¿no? Superman, El Aquaman. DC, sí. Sí, exactamente, ¿no? Toda esta gente también que está ahí, pues, que se juntaron, pues, que juntaras Frankenstein, Hombre Lobo, Drácula y ¿quién más dijiste? Estaban todos, o sea, o sea, lo que realmente son, digamos, los grandes monstruos clásicos Ujú. son la criatura de Frankenstein, Drácula, el hombre lobo y la momia. Son los cuatro principales. Después tendríamos otros como la criatura de la Laguna Negra, tenemos al hombre invisible, tenemos el fantasma de la ópera. De eso forman parte de ese primer ciclo de terror de la Universal, pero ya cuando entramos en el segundo ciclo, cuando entramos en la década de los 40, principalmente con los que se juega, son con los cuatro principales. Y después pues, habría películas como La Cíngara y los monstruos, digamos, el atractivo era hacer lo que hoy en día llamamos un mashup, o sea, juntarlos a todos y que el público iba a verlo porque iba a ver a todos los grandes monstruos en una sola película, ¿no? No te vendían una película con un monstruo, sino un totum revolutum de todos ellos. Entonces, lo único que sí es verdad que claro, cuando llegamos a eso, pues casi que han pasado 20 años desde el inicio del ciclo de terror. O sea, en la Cíngara y los monstruos tenemos a Boris Karloff, pero Karloff no está interpretando la criatura de Frankenstein, interpreta a un científico loco un poco en la línea del Doctor Frankenstein original, porque ya la criatura de Frankenstein lo interpreta otro actor, o sea pasa mucho tiempo y los nombres de los actores, aunque siempre vinculamos pues eso a Drácula con Bela Lugosi, a la criatura de Frankenstein con Boris Karloff, pues eh, los tenemos a ellos en mente, pero a lo largo de todo el ciclo fueron varios los actores los que los interpretaron. ¿Y qué hace mágico la historia de Frankenstein desde tu punto de vista, Manu? Pues bueno, yo creo que la magia de la historia de Frankenstein viene en su origen literario. O sea, Mary Shelley con Frankenstein o el moderno Prometeo creó una de las grandes historias de terror y desde luego una de las primeras grandes novelas de ciencia ficción de la historia de la literatura. Eh, Además, incluso si le damos una lectura, a la criatura de Frankenstein es también el primer zombie literario, Mm. porque al final, aunque está construido a través de partes de diferentes cadáveres, es un cuerpo muerto que resucita, ¿no? Eh, pero claro, la figura de Mary Shelley yo creo que es no solo fundamental para la literatura, sino que ha sido fue la que abrió toda una eh, todo un género a partir de su obra. Una obra que todo hay que decir, recordemos que Frankenstein se publicó en 1818 y en este caso pues Mary Shelley escribió la novela con escasos 18 y 19 años. Uf. Eh, Tenemos pues un poco la anécdota de dónde surge el germen de Frankenstein, que sabemos que fue en el verano de 1816. En ese momento, pues bueno, Mary Shelley ya estaba casada o sea, ya era Mary Shelley, ya estaba casada con Percy Shelley, uno de los grandes poetas del romanticismo británico. eh, y en aquel momento, pues bueno, ella en el 16 tenía 19 años. Eh, Ese verano, el verano de 1816, pues los Shelley, junto con un médico que también se dedicaba a escribir, llamado John Polidori, pues pasaron parte del verano en la casa de Lord Byron. Ujú. Ahí se dedicaron a leer diferentes textos y entre otras cosas pues leyeron una antología de historias de fantasmas y Byron retó a sus tres invitados
pues un concurso a ver quién creaba la historia de terror más horrenda de todo. Es verdad que el único que, digamos, creó una historia completa fue John Polidori, que de ahí surgió El vampiro, también uno de los primeros relatos sobre el vampirismo literario. Eh, pero la historia que se le ocurrió a Mary Shelley fue la que dejó a todo eh, con la boca abierta por un poco las posibilidades de esa historia, y después ella terminaría desarrollando toda la trama y escribiendo la novela. Eh, y como digo, pues bueno, yo creo que a día de hoy es una de las novelas referenciales Ujú. para muchísimas cosas, para la ciencia ficción, para el terror, para la figura del científico loco. Todo eso viene de la figura de Mary Shelley, y desde luego en el cine pues se ha seguido tirando de ella, a pesar de que no existe ninguna película que sea una adaptación fiel de la novela de Mary Shelley. Eh, en ese sentido, el impacto de la película James Whale en 1931 fue tal eh, que casi que todas las películas beben más de la trama o desarrollan más la trama escrita para la película de James Whale que la novela original de Mary Shelley. Incluso aquella película de Kenneth Branagh que se vendía después del estreno del Drácula de Francis Ford Coppola como la adaptación más fidedigna de Ujú. Frankenstein, tampoco. O sea, al final eh, eh, todo viene más de lo que es ese ciclo de terror de la Universal que de la novela original. Pero es verdad que eh, pues la figura de la criatura de Frankenstein nos ha venido acompañando desde entonces, y a día de hoy pues sigue siendo un elemento recurrente, no solo en acercamientos a la película, sino también como un icono del terror. Incluso con ese error que ha acabado trascendiendo, de que al final hemos identificado a la criatura con el nombre de su creador. O sea, Ujú. decimos Frankenstein, no pensamos en el científico, no pensamos en Víctor Frankenstein, pensamos en la criatura. Claro, sí, sí, que hay que decir que la criatura siempre se llamó la criatura, nunca se llamó Frankenstein, pero como dices tú, al ser su padre, ¿no? Víctor Frankenstein, pues de ahí que todo el mundo ya llamara Frankenstein al monstruo en concreto. Y nunca tuvo nombre, ¿no? Es curioso que siempre tenemos esa confusión, pero que se sigue manteniendo. Claro, al final la película se titulaba Frankenstein y la gente se quedaba con el monstruo. Entonces Ujú. inmediatamente asociaban el nombre de Frankenstein con la criatura, pero no, digamos, la criatura nunca, como bien dices, nunca recibió un nombre, nunca fue bautizada. Eh, Salvo quizás pues, digamos, ese título, ese subtítulo que daba Mary Shelley a la novela del moderno Prometeo, ¿no? Al final la criatura eh, es el fuego, la intención de Frankenstein de hacer el regalo absoluto a la humanidad, de dar la vida eterna, y al final pues acaba pagando por su pecado. Y ahora, pues si no me equivoco, Manu, tenemos un nuevo Frankenstein. No sé hasta qué punto van a vender que es fiel al libro o es una versión libre también como otras tantas que hemos visto ya. Pues tendremos que esperar, aunque en este caso yo creo que no. Yo creo que, si no me equivoco, estamos hablando de un Frankenstein que viene de la mano de Guillermo del Toro, eh, que tiene pues a un actor como es Jacob Elordi, que uno de los actores ahora en alza, que se va a encargar de interpretar a la criatura. Oscar Isaac interpreta al científico, que en este caso uh, pues digo que no va a ser una adaptación directa de la novela, porque en este caso Oscar Isaac interpreta al doctor Pretorius, que es un continuador de los experimentos del doctor Frankenstein. Entonces, en este caso, el Frankenstein de Guillermo del Toro va a ser más, digamos, una secuela inventada a partir de la novela de Mary Shelley, pero no sé si el punto de partida de Guillermo del Toro va a ser a partir de la novela original o a partir
pues de ese icono del terror cinematográfico surgido a partir de 1931. En cualquier caso, es verdad bueno, un proyecto que Guillermo del Toro viene acariciando desde hace mucho tiempo pero que también se va a tener que enfrentar a muchos desafíos, sobre todo también porque, claro, una criatura que ha vivido durante tanto tiempo ha tenido diferentes vidas y ha tenido diferentes enfoques y tonos, sobre todo a nivel cinematográfico. Entonces, es verdad que siempre lo vinculamos con el género de terror, pero no olvidemos que seguimos teniendo pues el jovencito Frankenstein, tenemos incluso versiones infantiles como Hotel Transilvania, tenemos diferentes versiones de la criatura de Frankenstein que quizás han desvirtuado un poco ese componente de icono del terror, que entiendo que es lo que quiere un poco rescatar y recuperar Guillermo del Toro con su película. ¿Y crees que lo conseguirá, Manu? Lo digo más que nada por todo lo que acabas de relatar, ¿no? Que ya es un personaje que ha tenido tantas versiones y tantas caras que muy buena tiene que ser esta como para que pueda eclipsar al resto. El resultado habrá que verlo, Uh-huh. pero desde luego lo que sí está claro es que el Frankenstein de Guillermo del Toro va a ser un Frankenstein muy personal, sobre todo porque Guillermo del Toro es un cineasta con, digamos, un imaginario muy particular y al que le gusta mucho, eh, digamos, construir su propia imagen de las historias que está narrando. O sea, no va a ser un Frankenstein que nos recuerde al de Boris Karloff con aquellas tuercas en el cuello. No va a ser un Frankenstein que nos recuerda al que interpretó Robert De Niro en la película de Kenneth Branagh. O sea, va a ser un Frankenstein diferente, va a ser un Frankenstein distinto y yo creo bueno, siempre eso pues acompaña un poco a la vitalidad de la propia criatura, ¿no? Mientras sigamos siendo capaces de sacar nuevas versiones y reversionando y dando pues nuevas imágenes de aquella novela original de Mary Shelley, significa que la criatura de Frankenstein sigue viva en nuestra cultura popular, que no es un elemento ya anquilosado e inamovible, sino que se sigue adaptando al paso del tiempo. Bueno, como dices tú, habrá que verla, pero quizá una de las, no sé, de los retos que puede tener un director como Guillermo del Toro es adaptarlo también a estas nuevas generaciones que muchos ya conocemos Frankenstein, ¿no? Por todas esas versiones, incluso por la literatura, pero no sé hasta qué punto las nuevas generaciones conocen a este personaje que podría ser también una oportunidad para que vean y se adentren en este mundo, ¿no? Digamos, del terror antiguo. Bueno, quizás lo que comentamos antes, quizás Mm, las nuevas generaciones a Frankenstein lo tienen más vinculado a un Hotel Transilvania, porque claro. Hotel Transilvania es una película que se estrenó en 2012 y a lo mejor pues las nuevas generaciones que van a acceder a este Frankenstein digamos, su infancia estuvo marcada más por esta película que por otras versiones de la criatura, ¿no? Pero bueno, yo creo que eso por otro lado pues también puede ser un elemento a favor para Guillermo del Toro, porque desde luego su Frankenstein no va a tener nada que ver con el de Hotel Transilvania. Sí, sí, hombre, más le vale, ¿no? Más le vale también porque también con ese elenco de actores, como bien decías, Oscar Isaac o Christopher Waltz, ¿no? Entre otros, tiene que ser algo bueno y sin duda, pues bueno, también estaba viendo el minutaje que tiene y está bien porque no excede, a lo mejor, o no se excede, digamos, porque son 149 minutos, ¿no? Con lo cual, bueno, 2 horas y media, no sé si todo el mundo a día de hoy está dispuesto a aguantar porque parece que muchas personas se han vuelto un poco maniática de como una serie dura 45 minutos, ese es el formato al que me adapto. Esperemos que sea atractiva como para que te mantenga durante esos 149 minutos. Ah, sí, hombre, en principio sí, es verdad que en este caso, como producción de Netflix, aunque Guillermo del Toro tiene negociado con la plataforma que la película va a tener un estreno limitado en cine, eh, la vamos a ver principalmente en plataforma. Ya. Entonces, pues bueno, mucho de ese público que, como dices tú, está acostumbrado más al formato de duración de una serie
y que a lo mejor se pueden pegar un maratón de una serie de 8 o 10 episodios de un tirón, pero una película de, Sí, de sí. 2 horas y media le parece inabarcable, Mm. pues bueno, pues también la pueden ver por parte. Sí, o lo Que mal, o no lo es lo malo, mejor, o lo malo. no es lo Mm. recomendable, No. pero bueno, aceptamos barco. Sí, sí, no, te iba a decir que o lo malo de todo es que, claro, como la ves en casa en Netflix, pues la vas viendo con el móvil a triple pantalla con una tablet al lado mientras sigues viendo redes sociales o cosas así, no tienes la atención plena que necesita una película cuando a alguien se la ocurra, que yo creo que también es una de las cosas que falta, ¿no? A lo mejor decir, oye, esta película solo sale en el cine, va a estar un año, ¿la quieres ver? Ahí la tienes. Hasta que no pase un año, no la vas en ningún lado. Y bueno, el que quiera, pues que la pueda disfrutar. Bueno, eso me temo que murió, ese Sí, sí, formato sí, murió está claro. Pero es hace una pena, tiempo ¿no? ahora. No, es una pena porque es que lo ves Sí, incluso en el cine, ¿no? Gente que coge el móvil y dice, no me lo puedo creer, o sea, en el cine. A ver, si algo urgente sí, pero y se ponen a ver, te lo digo, porque los tienes cerca, se ponen a ver redes sociales. Y digo, pues no lo entiendo, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? sí, bueno. Bueno, el civismo Mm, cinematográfico requiere mm. de mucha educación. Sí, efectivamente. Manu, para ir acabando, para ti, ¿cuál es la mejor versión de Frankenstein, pero también la peor? Vale. Bueno, o sea, yo creo que para mí la mejor película sobre la figura de Frankenstein es La novia de Frankenstein. Es la secuela de la película del 31. Y para mí no solo es la mejor película, un poco de la franquicia Frankenstein, por así decirlo, es la mejor película del ciclo de terror de la Universal, ¿no? Por encima de Drácula, por encima de Frankenstein original. Yo creo que con la novia de Frankenstein, James Whale, tocó el cielo. Eh, la peor, es que el problema con cuando se tiene un icono que ha sido tan utilizado a lo largo del tiempo, que al final acaba encontrándote todo tipo de producciones que infravaloran muchísimo, ¿no? Mm. Pero eh, la peor no sabría decirte, pero bueno, quizás si entramos dentro eh, eh, sin salirnos del ciclo de la Universal, hay alguna de estos mashup extraños que se fabricaron, donde realmente la figura de la criatura acaba siendo bastante ridiculizada y frente a la solemnidad que le daba Boris Karloff a la interpretación del personaje, al final dentro del ciclo, pues acabó siendo una figura un tanto ridícula. Mm. Entonces, pues bueno, ya digo, sin salirnos del propio ciclo. Efectivamente. Pues fíjate que coincido contigo, cierto, es La novia de Frankenstein, me parece una gran película y encima, pues claro, con una historia de amor, un amor imposible, una historia macabra, ¿no? Detrás de todo y no la recordaba y es verdad que está bien que la hayas traído también a este momentito, a este pequeño hueco de Frankenstein, que también tuvo ese momento de tener una novia y una gran película. Manu, yo como detalle tengo por aquí tan solo, pues que precisamente que antes hablábamos, ¿no? De Mary Shelley, tú contabas la historia de que con 19 años creó esta historia, precisamente, pero uno pensará, 19 años, mujer, principios del siglo XIX, ¿cómo se le ocurre publicar esto? Pues no pudo y la novela, en este caso, la tuvo que publicar, se atribuyó a su marido Percy Bysshe Shelley durante años y fue ya cuando, en 1831, se mostró al mundo como la autora de la novela porque ya gozaba de gran éxito, etcétera, etcétera, así que ya después pasado un tiempo sí pudo, pero al principio entiendo que una mujer y encima siendo tan joven que sacara esto, nadie se lo habría publicado, ¿no, Manu? En aquella época, digo. Bueno, no exactamente así. Hmm. Es verdad que la novela primera, en un primer momento se publicó bajo el nombre de su marido, pero porque Percy B. Shelley era un escritor ya con una amplia reputación detrás y a nivel editorial pues resultaba más, Más fácil, digamos, ¿no? verosímil, si era más verosímil creer que esa historia la había creado
un escritor como Percy B. Shelley, que ya había dado amplias muestras de su capacidad literaria, que no pues Mary Shelley con 19 años. Es verdad que, por supuesto, el tema del machismo, pues ahí digamos que era absolutamente sistémico, pero no tenemos que olvidar que Mary Shelley es la hija de Mary Wollstonecraft, que es una de las auténticas pioneras del movimiento feminista, con la vindicación de los derechos de la mujer. O sea, Mary Shelley no era una mujer cualquiera en aquella época, venía ya no solo su padre era un filósofo político también con mucho peso en el sector editorial, pero su madre era uno de los pilares del el nacimiento del movimiento feminista. Claro, con lo cual, bueno, digamos mayor respaldo, ¿no? A la hora de poder publicarla sin problema. A lo mejor si no hubiese tenido ese respaldo, ¿no? O ese empuje, a lo mejor sí se habría quedado esto en manos del marido y poco más. Vete tú a saber, ¿no? Sí, bueno, como digo, fue más una operación comercial que digamos que el restarle, que no niego que eso también estuviera ahí, restarle valor a la obra por venir escrita por una mujer, pero que bueno, que en este caso no estábamos hablando de una mujer que viniera, digamos, con una formación de sometimiento al patriarcado, sino que precisamente se luchaba por todo lo contrario, exacto. Exacto. Sin duda. Bueno, Manu, pues tenemos que acabar. No sé si quieres aportar algún detalle más, pero está claro que Frankenstein, al igual que hemos dicho, ¿no?, de otras tantas películas, hay que ver, digamos, alguna que otra, ¿no? Como tú bien decías, me quedo también con La novia de Frankenstein, que ya te sabes un poco la historia original, ves esta y ya cambias también un poco el chip, ¿no?, de la criatura en cuestión. Bueno, yo sí es verdad que, aunque no son adaptaciones de la novela, sí hay dos películas que me gustaría recomendar que me parecen maravillosas. Una es Dioses y Monstruos, que es una película de 1998, protagonizada por Ian McKellen y Brendan Fraser, dirigida por Bill Condon, que es una película sobre el rodaje de la película de Frankenstein de 1931. De hecho, Ian McKellen interpreta a James Whale, y entonces, pues bueno, aunque la trama va más de la relación de James Whale con un hombre que trabaja como jardinero para él, y toca más el tema de la homosexualidad en los años 30, es una película que también aborda todo lo que fue el rodaje de la película de Frankenstein. Y la otra es una película además española, un título absolutamente maravilloso que nos habla sobre el impacto de la creación de Frankenstein en la propia vida de Mary Shelley. Hablamos de Remando al viento, de Gonzalo Suárez. Es una película que nos presenta pues ese momento de inspiración digamos, en la mansión de Lord Byron, pero es una obra trágica, donde vamos viendo cómo la muerte fue acompañando continuamente a Mary Shelley, la muerte de su madre, la muerte de su padre, la muerte de Percy B. Shelley, del propio Lord Byron, todo eso, digamos, metaforizado en la figura de la criatura de Frankenstein, como una maldición que acompaña a su autora, y eso, que digamos que la creación de la novela casi que se genera como una maldición sobre ella, que se va a ver digamos, acompañada por la muerte. Igual que Víctor Frankenstein, su criatura le acompañaba y la muerte le iba siguiendo, a Mary Shelley le pasó lo mismo. Pues Manu, nos quedamos con pues toda esa historia y con esas versiones que tú mismo pues has ya puesto sobre la mesa, con lo cual, bueno, pues ya tenemos Frankenstein para rato, y seguro que también, una vez que ya veamos la película de Guillermo del Toro, tendremos otra opinión, pero ahí tendremos que buscar otro podcast para hablar de ello. Así que, Manu, como siempre, un placer haber estado contigo este ratito, disfrutando del mundo del séptimo arte, y como siempre digo para acabar, que tu podcast te acompañe. Pues nunca mejor dicho, larga y próspera vida al podcast. Hasta luego, Manu. Chao.
Hasta luego. Bueno, estoy seguro de que muchas de las cosas que te hemos contado hoy en World Media Podcast quizá no las sabías, otras tantas sí, porque son, vamos, prácticamente forman parte, ¿no?, del imaginario colectivo, y mucho hemos sabido ya de Frankenstein durante tantos años, formando parte de nuestra vida. Como siempre, darle las gracias a Manu Díaz por todo lo que nos cuenta y por todas estas grandes historias del cine, y yo te invito a seguir buscando a través de World Media Podcast, que tenemos más de 300 capítulos en iVoox, en Spotify, en Apple Podcast, en todas las plataformas. Ahí tienes bastante contenido para entretenerte, y si quieres dejar algún comentario, pues también estaré encantado de leerlo. Por mi parte nada más, soy José Luis Martín, muchas gracias por haber estado ahí y te espero en un siguiente capítulo de World Media.